Muy bien, hermanos. Nuevamente queremos saludarles y agradecer al Señor, en primer lugar, por este tiempo que Él nos concede para poder adentrarnos en su palabra y escuchar palabra de Dios. Es un privilegio y un grato honor estar con ustedes, hermanos. Y eh, bueno, es tiempo de mucha oración. Se han mencionado algunos motivos. Otros quedaron eh, ahí en el listado, pero realmente lo que entendemos es que hay mucha necesidad de dedicar tiempo a la oración. Vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada eh, y habíamos entrado en este relato de Jueces capítulo 6 y les invito a buscar nuevamente este pasaje en Jueces capítulo 6. Um, Intentamos llegar de alguna manera a- al relato relacionado con aquel varón llamado Gedeón, pero no alcanzamos a llegar. Y estuvimos viendo los antecedentes para poder entender el trasfondo de la situación en la que se encontraba aquel siervo del Señor cuando fue llamado para un servicio determinado. Vimos algunas cosas que no vamos a entrar en mucho detalle para no dedicar mucho tiempo a lo que ya hemos abordado, pero solamente para hacer memoria. Vimos en el versículo 1 el pecado del pueblo contra Dios. Estuvimos considerando la condición del pueblo, su pecado, que se habían apartado eh, del Señor y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Lo que vimos después en los versículos del 2 al 6 fue las consecuencias de ese pecado, las consecuencias del pecado. Vimos que aun cuando ellos se hicieron lugares fortificados, no pudieron defenderse contra los enemigos. Los enemigos los dejaron sin alimento. Los enemigos destruyeron los frutos de la tierra. Los enemigos los dejaron sin animales. Y después de todo eso, entonces en el versículo 6 al 7 vemos el clamor y arrepentimiento del pueblo. El clamor y el arrepentimiento. Y consideramos la tremenda necesidad de arrepentimiento para poder ser restaurados a la comunión con Dios. Vimos entonces que teníamos por una parte el pecado y por otra parte la restauración, y eso fue posible porque hubo un arrepentimiento y una consideración de Dios que es fiel a sus promesas. Y dijimos algo que vamos a repetir porque es importante, y es que si el pueblo arrepentido no vuelve su atención a la palabra de Dios para obedecerla, no van a prosperar. Son nuevamente una presa fácil para volver a caer en el error, en la murmuración, en la idolatría, en la falsa doctrina, en las divisiones, en todo aquel tipo de pecado. Y por lo tanto es muy importante en este punto, cuando hay un arrepentimiento para con Dios, es muy importante que volvamos a su palabra, que nos volvamos a Él de todo corazón para no volver a caer. Ahora, quedamos a mitad de camino porque no llegamos a considerar la experiencia de Gedeón. Y yo quisiera, antes de ir a Gedeón, no quisiera ir inmediatamente a ver a este personaje tan importante. Antes de ir a considerar a Gedeón, debemos retroceder en el tiempo histórico
para entender cómo el pueblo llegó a esta situación y para que seamos advertidos nosotros también. Así que vamos a retroceder en el tiempo histórico. Hay algo que es alarmante al inicio del libro de los jueces. Y el problema es que al morir Josué, el pueblo se olvidó de su fidelidad y se volvieron a la idolatría. ¿Y qué fue lo que pasó? Mire, vamos al capítulo 2, Jueces 2, el versículo 7. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Bueno, esta es la situación, pero mire lo que dice el versículo 8. Pero, ahí hay un pero, y esta es la situación. Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y versículo 10, mire el problema que sucedió ahora. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Bueno, esta es la situación. Es muy alarmante. Murió el siervo del Señor. Ya no estaba en presencia de ellos y se levantó una generación sin temor de Dios, sin temor de Dios. Y se volvieron al mundo, se volvieron a la religión, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Y qué los llevó a eso? Bueno, la omisión de la palabra de Dios. Eso fue lo que los llevó a esa situación. Ellos dejaron al Señor de la palabra y dejaron de lado su palabra. En Deuteronomio capítulo 7, el Señor les dijo que en cuanto a sus enemigos, les dijo que tenían que ser heridos y destruidos por completo. Eso les dice Dios allá en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Les dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, el Heveo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Mira la razón que da Dios. Hermanos, en este punto debemos entender que el mundo tiene un poder tremendo para atar a las personas, para proveer de aquello que le gusta a las personas y que las tienta para estar adormecida en las entretenciones del mundo. Y es interesante que Dios diga acá 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y cuando se juega con eso, a estar con un lado allá, con un pie allá y otro pie acá, es muy probable que el mundo nos arrastre y arrastre al pueblo. Porque el mundo dice naciones mayores y más poderosas que tú. Por lo tanto, es de mucha advertencia. Y en el versículo 2, ahí mismo en Deuteronomio 7, el Señor dice, y Jehová tu Dios las ha entregado delante de ti, y cuando las hayas derrotado, mire ahora lo que dice, destruirás
del todo, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Eso es lo que Dios dice. ¿Quién podría decir, perdone, es que no entendí muy bien lo que dijo? ¿Quién podría decir que no lo entendió? Como dicen aquí en Chile, más claro ni el agua. As crystal. Y dice el Señor que esas naciones, cuando yo las haya entregado en tus manos y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Crystal clear. Sin dudas. Ahora, es la solemne advertencia para nosotros también. Hermanos y hermanas, debemos romper por completo las ataduras con el mundo. Romper por completo toda atadura con el mundo. Y cada uno de nosotros se debe preguntar, ¿qué me ata al mundo? ¿Qué me amarra al sistema de este mundo? ¿Qué me ata a las tendencias de este mundo? Tenemos que soltar las ligaduras. Rompamos con todo lo que no honra al Señor para entronar a Cristo en nuestras vidas. Y por eso el apóstol Santiago dice en el capítulo 4, versículo 4, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y entonces leamos un poquito más para que nos percatemos del peligro de la desobediencia. Mire, en el capítulo 1, versículo 16, ellos tenían la palabra de Dios, tenían la advertencia de Dios, clarita. Ahora, mire lo que pasa. Jueces capítulo 1, versículo 16. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está en el Negev, cerca de Arad, y subraye lo que sigue. Y fueron y habitaron con ese pueblo. No soltaron las ataduras, se ligaron, se juntaron, no hicieron caso a la palabra de Dios. Versículo 21. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibeam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Mire, hermanos, el mundo va a persistir en habitar en el corazón del creyente. Y el creyente tiene que ser obediente a la voz de Dios. Esa es la tremenda advertencia, el tremendo peligro. Cuando el Señor quiere librarnos del mundo, pero nosotros queremos seguir atados con el mundo. Y seguimos leyendo la nefasta situación. Versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Miren, negocios con el mundo. Cosas en común con el mundo. Y no lo arrojaron. Versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. En medio de ellos. El mundo en medio. El mundo entrando en el pueblo. Versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nelal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser. Versículo 32. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó.
Hermano, hermana, ¿has arrojado tú al mundo de tu vida? Para la congregación, la misma pregunta. ¿Estamos permitiendo que el mundo se involucre y se meta con todo su sistema en nuestras congregaciones? 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Bueno, versículo 35 para terminar con la idea. Y el amorreo persistió en habitar. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En primer lugar, es una desobediencia a la advertencia de Dios. Dios lo había advertido muy claramente, pero ellos no obedecieron a la voz de Dios. Y entonces se oye la solemne advertencia del Señor, que conoce todas las cosas y conoce los resultados catastróficos de no obedecer su voz. Y mire lo que dice en el capítulo 2, versículo 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Esa es la consecuencia. Dios dice, ustedes me han desechado, por tanto, yo también os digo, no los echaré de delante de vosotros. Entonces, después de Josué se levanta una nueva generación sin temor de Dios. Dice que dejaron a Jehová, adoraron a Baal, adoraron a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, dice en el versículo 14. Y los entregó en manos de ladrones que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Entonces aquí, esto es muy interesante porque el ser humano ahora se pregunta, ¿por qué Dios hace esto? Y empieza el ser humano a echarle la culpa a Dios y a buscar respuestas y a pedirle explicaciones a Dios. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Por qué nos aflige de esta manera? Ahora, yo quiero llevarles a considerar dos razones que Dios expone de por qué lo hace. Dos razones de por qué Dios permite eso. Y la primera está en el capítulo 2, versículo 23. Y dice, por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Ahora, mire por qué. La razón está en el versículo anterior, versículo 22. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Primer motivo. Para probar si ellos procurarían seguir los caminos del Señor o no. La prueba de la fe. Y Dios permite estas circunstancias adversas para probar, fortalecer la fe de los creyentes genuinos, para ver si ellos procurarían seguir los caminos del Señor o no, para conducirlos a la fidelidad. Dios nos quiere llevar a que le seamos fieles en santidad. Eso es lo que Dios quiere producir en nosotros, santidad. La hora de la aflicción y la prueba les haría volverse a Dios. ¿Nos damos cuenta de eso? Esas circunstancias que Dios permite son las circunstancias que nos van a ayudar a volvernos al Señor. Porque nos damos cuenta que ese mundo que dejamos entrar y que hizo desastres en nuestras vidas, no nos puede solucionar el problema, sino solo Dios. Y entonces Dios permite la prueba para que nos volvamos a Él en fidelidad y busquemos su santidad.
Ahí está. ¿Cómo sería si Dios nos dejara solos, sin disciplina ni amonestación? ¿Cómo sería nuestras vidas sin la disciplina y la amonestación del Señor? Dios quiere que nos volvamos a Él. Segunda razón. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué nos aflige de esta manera? Capítulo 3, versículo 4. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Segunda razón. Para que obedezcan su palabra. Para que nos volvamos y obedezcamos su palabra. Pero ¿cómo respondieron ellos? ¿Acaso obedecieron? Dios permite las circunstancias y permite la disciplina y hace disciplina y permite la prueba para que el pueblo, y podemos pensar también de manera personal, aquel creyente que se ha involucrado en cosas del mundo, para que se vuelva a su palabra, para que obedezca su palabra. Ahora, lo terrible es que ellos no obedecieron. Ellos no obedecieron. Eso es lo que se nos dice acá, capítulo 3. En el capítulo 6 también se nos dice nuevamente que no obedecieron, no quisieron obedecer. Es terrible. Pero eso es lo que Dios espera. Y ahora contemplemos nuevamente con horror la decadencia en sus vidas a causa de su desobediencia. Mire, capítulo 3, versículo 8. Dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. 8 años sirviendo al rey de Mesopotamia. Vayamos contando. Versículo 9 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y hacemos el mismo ejercicio que hicimos la semana pasada. ¿Por qué clamaron? No se arrepintieron realmente. Ellos clamaron porque estaban bajo el dominio del rey de Mesopotamia. ¿Cuánto tiempo? 8 años. Versículo 14, 3:14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Vayamos sumando. 18 años. Versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Por qué clamaron? Nuevamente, porque estaban en aflicción. Para que Dios los sacara de ese problema. No hubo arrepentimiento genuino. Muy bien. Capítulo 4, versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel, mire la razón, ¿por qué clamaron? Porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. 20 años, bajo el rey de Canaán. Y ellos clamaron a Jehová porque el rey de Canaán tenía tremendo ejército. Y los habían sometido con crueldad 20 años. Capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Ahora, ¿por qué los llevo a considerar, hermanos, estos textos? Porque hasta ahí sumamos 53 años. 53 años de una vida que pudo ser victoriosa en las manos del Señor, pero que ha sido desastrosa bajo el gobierno del mundo y el pecado. 53 años sometidos a esclavitud. ¿Qué le parece? Ahora,
¿Cuál es la solución? ¿Hay salida a eso? ¿Hay solución a eso? ¿Hay esperanza aún después de 53 años? ¿O 10 o 20 años de una vida que no honra a Dios? ¿Hay solución para eso? ¿O quizás debemos reconocer que ha sido una vida de altos y bajos, pero más bajos que altos? ¿Y cuál es el remedio? El remedio es volvernos al Señor en genuino arrepentimiento. Arrepentimiento de corazón. El arrepentimiento es la clave. Es la clave. Pero el arrepentimiento no puede ser solo para ser librados de las circunstancias y de los enemigos. Quiero recalcar esto. El arrepentimiento en Israel pareciera más bien un remordimiento por las circunstancias, las situaciones. Y volvemos a preguntar, cuando clamamos a Dios, ¿por qué clamamos? Ellos no clamaban a causa de su pecado. Ellos clamaban a causa de su aflicción y a causa de sus enemigos. Ellos no reconocían su pecado. No había un genuino arrepentimiento. Y entonces nosotros, ¿clamamos nosotros a causa de nuestro pecado? ¿Clamamos porque hemos deshonrado el nombre de Dios? ¿Clamamos porque hemos amado más el mundo y las cosas del mundo? El genuino arrepentimiento se aferra a la obra de la cruz. Entienda esto, hermano o hermana. El genuino arrepentimiento se aferra a los resultados de la obra de la cruz. La obra del Hijo de Dios que derramó su sangre y entregó su vida para limpiarnos de toda maldad. Y por eso el apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Hay solución? Claro que hay solución. Claro que sí. No deje pasar más el tiempo, hermano o hermana. No deje pasar más el tiempo. Y si usted ahora en el espejo de la palabra de Dios considera que su vida no ha honrado a Dios, ahora es el tiempo de ponerse a cuentas con el Señor. Y si hay alguna persona entre nosotros escuchando que todavía no es salvo, que todavía sus pecados no han sido limpiados en la sangre de Jesucristo, le decimos de todo corazón, arrepentíos. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que necesita su alma. Como dice el apóstol Pablo cuando le habla a los corintios desde el fondo de su corazón, y dice, en el nombre de Dios les decimos, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Es el momento ahora. No deje pasar más el tiempo. 53 años perdidos, deshonrando el nombre de Dios. Bueno, ahora llegamos a la experiencia de Gedeón. Y ahora podemos entender por qué es tan relevante Gedeón, ¿verdad? Bueno, Gedeón no es el único que Dios ha usado hasta ahora. Vemos que partió aquel siervo del Señor, siervo de Jehová, Josué, pero entre medio de todos estos años que hemos leído, hubo años de quietud, hubo años de reposo, hubo por ahí 40 años con aquel Otoniel, hijo de Cenaz, que levantó Dios. Después hubo otro tiempo más con Samgar, y la tierra reposó 80 años más. Hubo tiempos de quietud, hubo tiempos de reposo.
Y Dios levantó uno y otro para servirle fielmente. Pero quiero dedicar un tiempo a Gedeón porque debo reconocer que la intención en un inicio era hablar de Gedeón. Ahora, el Señor nos ha llevado a entender el trasfondo histórico. Porque el título que le pusimos a esta enseñanza fue El valor de un siervo en tiempos de crisis. Y entonces llegamos a Gedeón, capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. Dijimos que el Señor es poderoso para librarnos de cualquier situación, por grande que parezca. Pero Él obra como Él sabe que es mejor. Ahora, si leemos en el versículo 11, creo que algo pudimos conversar de esto el miércoles pasado. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El Señor aparece acá, hace su aparición el Señor. Pero aparece en una escena de quietud en medio de un caos tremendo. Y el Señor se sienta tranquilamente en medio de la adversidad. Y nos acordábamos de aquella escena cuando allá en la barca, en medio de la tormenta, Él dormía y sus discípulos, muertos de miedo, decían, Señor, ¿cómo que duermes? ¿No ves que nos anegamos, nos hundimos? Y el Señor está ahí, quieto, demostrando que Él tiene el poder absoluto para revertir cualquier adversidad. Pero los planes de Dios son misteriosos en medio de todo esto para cumplir sus propósitos y muchas veces no lo entendemos. Y a veces pensamos que Dios no responde a nuestras oraciones, que Dios se tarda. Y ciertamente el Señor podía quitar la adversidad de inmediato, sin embargo, Él no lo hace. ¿Y qué hace? Busca un siervo fiel que le sirva. Eso es lo que busca el Señor. Y entonces, como creo que lo dije la vez anterior, no, cuando hablamos de siervo no nos referimos a los siervos u obreros a tiempo completo, no queremos referirnos a eso, sino, escuche bien, a cada creyente que realmente entiende que Dios le quiere usar. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Vamos a dedicarnos al versículo 12, porque ahí hay algunas características del siervo de Dios que son importantes para que nosotros podamos llevarlo a la práctica. Versículo 12, vamos a leerlo. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Nos vamos a dedicar en los minutos que nos quedan a este versículo. Y lo primero importante que entendemos acá es la primera expresión que dice, y el ángel de Jehová se le apareció. Es imprescindible que el que sirve a Dios tenga un encuentro personal con el Señor. Ahora, no estamos hablando acá solo de que haya sido salvo o de que haya creído en Jesucristo como Salvador, sino que tenga una vida en constante encuentro con el Señor, una vida en dependencia del Señor. Ahora, veamos el propósito del encuentro. Hay un propósito cuando aquel siervo, aquel que va a tener un ministerio dado por el Señor, es el caso que tenemos en Gedeón, es un ministerio que Dios le da para servirle a Él. Pero vemos que uno de los propósitos de ese encuentro es hacerle ver al siervo su condición de siervo.
Eso, mire, eso es muy importante, que el que va a servir al Señor entienda que es un servidor. Eso falta mucho. Y entonces primer propósito es que el siervo entienda su condición de siervo y que vea al Señor como su Señor. Bueno, pareciera redundante, pareciera obvio, pero no lo es. El siervo debe comprender que Dios lo quiere usar, pero debe humillarse ante Dios y no enaltecerse ante los hombres. Ahora, si de todo corazón, con toda franqueza, vemos la realidad y pareciera completamente contraria a esto. Porque muchas veces el siervo o el que va a servir a Dios o el que ministra para Dios busca reconocimientos y se hace de un nombre. Nos gustan los nombres, nos gustan los títulos. Y hermanos, nosotros debemos reflexionar sobre cuánto nos llaman la atención los títulos. Nos llaman mucho la atención. Y esto no es a modo de crítica para nada, hermanos, es solo para que podamos meditar en qué es lo que levanta nuestro corazón. Y a veces pensamos que por tener un título de pastor, de ministro, de doctor o eminencia, eso nos hace algo. Pero al contrario, mire, nos cuesta tanto confesar y decir, yo soy un simple servidor. Yo estoy al servicio de mi Señor y Salvador Jesucristo y estoy al servicio de mis hermanos. ¿Por qué nos cuesta tanto tomar esa posición? Y es que ese título de servidor no es honroso ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios es honorable. El Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo siervo. Y dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Se da cuenta? Las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo no buscó un título. Mire, él tenía todos los títulos. Él tenía todos los títulos. El profeta ya se deleita en anunciar los títulos del Señor. Él tenía todos los títulos. Pero él buscó la humillación y buscó el servicio. Pero a consecuencia de eso, Dios le dio un título, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exalta. Y por eso cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, el siervo del Señor debe tener un encuentro personal con este Jesús, que sabiendo perfectamente quién era, él se humilló a sí mismo. Y ese encuentro con el Señor lo tenemos en la comunión, en su dependencia, en la oración y conociéndole cada vez más por su palabra. Ahora, finalmente, al considerar al Señor por medio de su palabra,
el siervo entonces recibe la dirección que Dios le está dando para ese servicio, para ese ministerio. Y en el caso de Gedeón, el propósito del encuentro es también precisamente darle a conocer lo que Dios quiere que él haga. Él no podría saber la voluntad de Dios si no es por su palabra. No hubiera sabido la voluntad del Señor si no hubiera sido con ese encuentro con el Señor. ¿Se da cuenta lo importante que es ese tiempo a solas con el Señor? Con su palabra, en oración, con la dirección del Espíritu. Es muy importante, porque ahí es donde Dios habla a ese que quiere ser útil y le muestra el ministerio. Y lo hace por su palabra. Hermanos, no esperemos un sueño, que nos caiga un rayo o una revelación fuera de las Escrituras. Dios nos habla de manera absoluta y perfecta por medio de su palabra escrita, la Biblia. Y entonces la primera expresión es esa. Y el ángel de Jehová se le apareció. Eso es lo primero que encontramos en Gedeón. Y hermanos, yo aquí quiero hacer una reflexión. Cuando nosotros leemos nuestra Biblia, vemos aparecer en sus páginas la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Vemos su gloria en esa palabra, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Vemos su plenitud allí, de esa plenitud que tomamos todos, y gracia tras gracia y gracia sobre gracia, nos llenamos de eso. El ángel de Jehová se le apareció. El Señor quiere revelarse a nosotros por su palabra, en la medida que tenemos tiempo con Él. Bueno, el tiempo corre muy rápido, pero la segunda expresión es muy interesante. Dice ahí, versículo 12. Y le dijo, Jehová está contigo. La segunda expresión es esta. Jehová está contigo, el Señor está contigo. Entonces, el siervo debe saber y reconocer que no puede hacer nada por sí mismo, que necesita de Dios. Por eso es tan importante esa expresión. El Señor está contigo. Porque es Dios quien produce tanto el querer como el hacer según su voluntad. No según nuestra voluntad, es según su voluntad. Entonces mi servicio, tu servicio, tiene que estar sujeto a la voluntad y la autoridad de Dios. Jehová está contigo. Es esa voluntad y esa autoridad de Dios que necesitamos para ministrar, para servirle a Dios. O sea, que yo no hago lo que bien me parece, sino que debo ser obediente y sujeto a Dios. Y aquí hay una reflexión, porque no existe, no puede existir un siervo útil que no haga la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Porque entonces dejaría de ser siervo. Sería una contradicción de términos. No puede haber un siervo útil que no haga la voluntad de Dios. No existe un siervo sin un señor. ¿Lo entendemos o no? No puede existir un siervo si no hay un señor. Así como tampoco existe un servicio sin aquel que lo demanda. Y el que lo demanda es Dios. Entonces el siervo que no hace la voluntad de su señor deja de ser útil. Deja de ser útil. Y está expuesto a disciplina. Hermano, hermana, el Señor está contigo. Él quiere usarte para que lleves honra a su nombre. El Señor está contigo. Jehová está contigo. Y significa que Dios quiere hacer su obra y no la nuestra. Mire, a veces lo entendemos al revés.
Pensamos que Dios está para ayudarnos en nuestras obras, en nuestras geniales ideas novedosas, que Él existe para complacernos o para responder a nuestros deseos. No caigamos en ese error. El Señor hace su obra, su perfecta y extraña obra. Y lo maravilloso es que quiere usarnos para servirle en su obra. Cuando el Señor le apareció, Gedeón estaba haciendo su propia obra humana en la carne. ¿Se dio cuenta de lo que estaba haciendo Gedeón? Sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Esa era su forma de protegerse. Esa era su forma de salir del problema. Pero Dios quiere hacer su obra, no nuestras obras humanas. Y en el versículo 14 dice, y mirándole Jehová, y aquí veo yo esa contemplación del Señor con tanta gracia, con tanto amor. Y Él le mira en sus obras humanas, en su esfuerzo humano, tratando de esconder el trigo en el lagar de los madianitas. Y Dios, el Señor le mira. Con compasión le mira. Y mirándole Jehová le dice, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y subraye, ¿no te envío yo? ¿No te envío yo? Hermano, hermana, el Señor está contigo. Pero esta es la mayor confirmación que puede recibir un servidor, que Dios le envía. Es la mayor tranquilidad saber que Dios es quien envía. Porque si Dios te envía, nada puede salir mal. Si Dios te envía, Él protege, Él abre puertas. Ahora, si atraviesas pruebas y van a haber pruebas, sabemos que con esas pruebas, que son las pruebas del servicio fiel a Dios, son las pruebas de la fidelidad a Dios. Y Él dará juntamente con la prueba la salida. Pero Él cumple sus propósitos. Él da la victoria. Pero si Dios no envía, y si yo quiero hacer mi obra que Dios no me ha enviado a hacer, entonces voy rumbo al fracaso. Y por eso es tan necesario buscar hacer la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios es conocible para el creyente genuino. La voluntad de Dios es conocible. Colosenses 1, 9 y 10 dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y mire lo que dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La voluntad de Dios es conocible por aquel que le quiere realmente servir. Bueno, quiero decir algunas cosas para terminar porque tengo un tercer punto y lo voy a juntar en una sola cosa. La última expresión dice, varón esforzado y valiente. Versículo 12, varón esforzado y valiente. Mire, dos características deseables. Y esta frase es importantísima entenderla porque hay quien se inclinaría a pensar que ya Dios ha hecho su parte y ahora me toca a mí poner lo mejor de mí, que soy un creyente esforzado y valiente. Y tendemos a pensar así. Pero no nos podemos confundir porque si estas cualidades son en la carne, no sirven de nada. Estas son cualidades espirituales. Y pareciera que son una sola virtud del espíritu. Guerrero valiente. No hay esfuerzo ni valor en el siervo por sí mismo, sino que esto proviene del hecho de que Dios está con él. ¿Cuántos cristianos tímidos, temerosos, analfabetos, tartamudos, ciegos, limitados, pero han sido valerosos en las manos de Dios y Dios los ha usado?
Esforzado es el nombre de Gedeón. Su nombre viene de una raíz que significa hombre valeroso o guerrero. Y su nombre da la idea de un talador de árboles, uno que corta y puede ir contra cualquier cosa. Ese es el nombre Gedeón. Por lo tanto, si nos preguntamos qué tenía Gedeón que fuera útil para su servicio a Dios, tenía su nombre, es decir, su propia persona. Y hermanos, Dios no quiere nada que tú tengas o que yo crea que me crea que soy. No, Dios te quiere a ti, tu persona, tu corazón, tu voluntad para servirle. Varón esforzado y valiente, valiente. Valiente en el original ahí es apto, bien armado, equipado. Es un creyente apto, es uno que se ha limpiado de las inmundicias del mundo y ha sido santificado, apto. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Muy bien, hermanos. A este siervo Gedeón, Dios lo usó para sacar al pueblo de la adversidad y librarlo de sus enemigos. Y Dios te quiere usar a ti, me quiere usar a mí, para hacer bendición en medio de su pueblo, en tiempos que son muy difíciles. Pongámonos al servicio del Señor, tomando el consejo de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, muchas gracias por invitarnos a compartir con ustedes. Vamos a orar al Señor. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la amonestación de tu palabra en cuanto a nuestras vidas delante de tus ojos santos. Aquel pueblo que desechó tu palabra y dejaron habitar entre ellos a las naciones del mundo. Se dejaron influenciar con sus doctrinas, con sus intereses, con sus negocios, con sus idolatrías. Y nosotros, aunque no somos del mundo, estamos en este mundo. Oh Padre, que podamos alzar los ojos al cielo y reconocer que nuestras moradas están en los cielos, de donde vendrá el Señor en un momento presto para llevarnos con Él a su presencia. Oh bendito Dios, que podamos esperarle a Él siendo útiles a tu nombre santo. Nos encomendamos a ti. Nuevamente te pedimos por los enfermos, los que están pasando por la hora de la prueba. Oh Padre, levanta, sana, restaura, fortalece. Te pedimos tu obra y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.